Bueno, bueno entonces, recuerda, esencialmente lo importante que vimos la clase pasada es que habíamos visto cómo escribir la energía cinética del Sol, de un cuerpo sólido en general, ¿no? Y el momento angular, expresando además esos dos objetos en términos de un tensor, ¿no? Un tensor de inercia. ¿Mm? Bueno, por ejemplo, acá pongo el ejemplo, ¿no? Rápido del momento angular. Respecto, ¿no? Por supuesto, siempre a un punto fijo en el sistema inercial, ¿no? Ese que estamos considerando, el origen en este caso. Entonces, bueno, recuerda, en general, si teníamos un punto fijo en el sistema del sólido, ¿está bien? Ese sería el origen del sistema fijo al sólido, C', ¿está bien? Entonces, bueno, la forma genérica del momento angular, ¿no? Era esta, ¿no? Donde teníamos un término que correspondía, digamos, al movimiento global del sólido, ¿no? ¿Está bien? Con la velocidad del origen, ¿no? Bueno, después teníamos el término este que te correspondía a la rotación, ¿sí? A través del momento del tensor de inercia. Y después, bueno, teníamos este término, estos términos intermedios, ¿está bien? Que recuerdan que con la condición de que de elegir el centro del sistema fijo del cuerpo en el centro de masa, bueno, esto por supuesto se cancelaba, ¿no? Entonces teníamos una contribución al momento angular, que era, digamos, pura de traslación y una de rotación pura, ¿no? ¿Está bien? Bueno, acá también esto incluye solo rotación y acá traslación, digamos, pero son términos que no son fácilmente interpretables, en principio, ¿no? ¿Está bien? Bueno, entonces, eso por un lado. Después el hecho de que el tensor de inercia, recuerda, esta sería la expresión general del tensor de inercia respecto al origen particular que uno eligió, bueno, y las componentes en el sistema con la orientación que uno eligió, fijan el cuerpo, ¿no? Entonces, los subíndices, estos corresponden, por supuesto, a componentes, ¿no? De las posiciones de cada partícula en ese sistema particular de C', ¿no? Con origen en O, ¿no? Acá se refleja toda la disposición del sistema fijo al cuerpo, ¿no? En esos aspectos, ¿no? Estas serían las componentes de ese tensor respecto de esos ejes particulares, con esa orientación particular y con origen en O. ¿Está bien? Bueno, recuerden, este tensor o esta matriz, si lo que pensamos una matriz, es real por definición y además es simétrica también por definición, entonces siempre diagonalizable, o sea que existe un sistema de ejes ortogonales, ¿sí? Respecto a los cuales la matriz esta sería diagonal, ¿no? Ya habíamos visto consideraciones que nos decían más o menos cuáles serían los ejes principales, ¿no? Recuerdan que si teníamos la distribución de masa estaba distribuida con simetría de reflexión respecto a un plano, ¿está bien? En ese caso, un eje principal era perpendicular al plano, ¿no? ¿Está bien? De hecho, en principio cualquier eje perpendicular al plano era un eje principal, ¿no? ¿Está bien? Podría ser este, el X3 o el X3', ¿no? Las consideraciones que habíamos hecho se aplicaban para cualquier eje, ¿no? El hecho de que siempre había una masa que tenía su reflejo, digamos, del lado de abajo del plano, digamos. Si está arriba tiene su reflejo acá abajo. Y las coordenadas de los vectores de ambas masas tienen las mismas componentes sobre el plano, pero la componente sobre el eje 3 cambia de signo. Entonces, con esas consideraciones, veíamos inmediatamente, rápidamente, que las componentes 3K, digamos, con K distinto de 3, 3,1 y 3,2, y correspondientemente 1,3 y 2,3, porque es simétrico, ¿no? Esto, eran 0, ¿no? O sea, el tensor tenía esta forma. Entonces ya estaba a medio diagonalizar, digamos, ¿no? Solo faltaba diagonalizar esta submatriz, que lo que requería era simplemente orientar apropiadamente los ejes sobre el plano, encontrar los ejes principales que están en el plano, ¿no? Los otros dos. ¿Vale? Entonces, bueno, rápidamente eso nos indica un montón de cosas. Por ejemplo, si el sólido es de revolución, cualquier plano que pasa por el eje de revolución parte, digamos, al sólido en dos mitades que son simétricas respecto al plano, con lo cual inmediatamente, ¿no? Cualquier eje perpendicular a ese plano es un eje principal, ¿está bien? Y por supuesto, como cualquier plano que corte
digamos, que contenga, digamos, al eje de simetría, es un plano que hace lo mismo, ¿no? Que parte al sólido en dos mitades simétricas por ser de revolución. Entonces, bueno, obviamente cualquier eje perpendicular al eje al eje de simetría es un eje principal, ¿no? Y por supuesto el eje de simetría pues, es un eje principal también, es el perpendicular a los otros dos. ¿Eh? Y claramente como la distribución, digamos, la distribución de masa es simétrica en este caso también, entonces, bueno, por ejemplo, si tomo un eje principal X1, digamos, este acá, digamos, bueno, como está acá, digamos, ¿eh? Recuerdan, cuando teníamos los términos de la diagonal del tensor de inercia, estos términos me reflejaban cómo estaba distribuida la masa alrededor del eje particular, ¿no? Por ejemplo, el I11 me dice cómo está distribuida la masa alrededor del eje X1, ¿no? Esencialmente contando la masa multiplicada por la distancia al cuadrado del eje. ¿Eh? Entonces, cómo está distribuida. Entonces, fíjense claramente, la masa distribuida alrededor de este X1 está distribuida de igual manera alrededor del eje X2, ¿no? ¿Está bien? Obviamente, ¿no? Por la simetría de revolución. Entonces, I1, I11 y I22 son iguales, ¿no? Obviamente, sobre el eje 3 está distribuida de manera distinta, ¿no? La masa. De hecho, en particular, sobre el eje 3, alrededor del eje 3 está distribuida simétricamente, ¿no? Con simetría de revolución, mientras que en estos no, acá está distribuida. ¿Ok? Pero bueno, no importa. Cuando es de revolución, digamos, el momento de inercia sobre el eje, de simetría es distinto a los otros dos y los otros son iguales, ¿no? En general es distinto. ¿Está bien? En el caso, obviamente, si esto fuera una esfera, serían los tres iguales, ¿no? Todas esas cosas son más o menos evidentes. Bueno, entonces, lo que decíamos, ¿no? Sobre cómo, cuando elegíamos el centro de masa para el centro del sistema de ejes fijo al cuerpo, la forma del momento angular tenía la contribución esta de movimiento como un todo, digamos, rígido, como, digamos, sin rotar, digamos, ¿eh? Lo que llamamos el hilo orbital, y más tenía una contribución propia que se llama de spin, ¿no? La rotación del mismo cuerpo, por ejemplo, sin trasladarse, ¿no? Genera por sí mismo un momento angular respecto del punto del origen del sistema S, ¿no? En el espacio. Y esta parte de acá, bueno, es la que habíamos considerado, ¿no? Que es lo que depende del momento de inercia, del tensor de inercia aplicado al vector velocidad angular, ¿no? En general, digamos, un componente sobre los ejes del cuerpo, fijos del cuerpo, sería esto en general, ¿está bien? Y por supuesto, si elegimos los ejes orientados apropiadamente, como los ejes principales, bueno, obviamente el tensor es diagonal, ¿está bien? Y entonces las componentes del L' sobre esos ejes serían simplemente estos, ¿no? Si uno aplica la matriz esta acá, bueno, obviamente no hay omega 1 y 2 omega 2. Bueno, en esas condiciones, fíjense que lo último que habíamos hecho es decir, bueno, apliquemos la ecuación de evolución del momento angular, ¿no? ¿Está bien? La evolución del momento angular siempre en el sistema S, ¿no? Inercial, es igual, bueno, obviamente al torque aplicado, ¿no? La variación en el tiempo. Entonces, el torque estamos aplicado total. Y bueno, siendo que el L tiene una parte orbital y una parte de spin propia, digamos, bueno, obviamente esta es la expresión, y donde está acá, bueno, ya considerado unos ejes principales, no tiene esta forma. Y bueno, la parte esta del L orbital, tiene esta expresión, ¿no? La derivada es esta. Y por supuesto, bueno, cuando hacemos la derivada, no sé, x punto vector p es 0, porque punto obviamente y p son paralelos. Y xp punto, bueno, p punto no es otra cosa que la fuerza externa, ¿no? Aplicada total. Así que bueno, esta parte es una especie de torque, corresponde a una especie de torque como, ¿no? Como si la fuerza externa total estuviera aplicada sobre el centro de masa. Bueno, entonces de la ecuación esta, si pasamos
en esta ecuación de acá pasamos la parte orbital para este lado, nos quedamos solo con la evolución del tiempo de la parte intrínseca del spin, queda esta expresión, que si quieres es el torque externo al cual se le resta, digamos, este torque. Entonces, bueno, fíjense, tendremos una evolución solo para la parte, si quieren, para la parte de spin, del momento angular de spin, ¿no? Que de nuevo usando, que por supuesto, referida siempre al sistema S, que lo podemos escribir como cambio referido al sistema S', o sea, cómo está cambiando este vector en el tiempo, el L', considerado respecto del sistema fijo al cuerpo, más la contribución que tiene porque el cuerpo está en general rotando, ¿no? Lo cual hace cambiar el L' visto desde afuera, ¿no? El sistema S, aún si no cambiara en este sistema. Bueno, en este caso, esto sí está cambiando en este sistema porque las componentes, ¿no? Omega 1, omega 2, si bien recuerdan, ¿no? La expresión de L1 sería esto y 1 omega 1, obviamente y 1 es una constante, pero bueno, omega 1 puede estar cambiando, ¿no? Entonces las componentes de L' están cambiando, las componentes 1, 2 y 3 de omega de L' están cambiando respecto del mismo sistema L', ¿no? No son siempre las mismas. ¿Está bien? Porque, bueno, obviamente las componentes de omega pueden estar cambiando, ¿no? Entonces, bueno, haciendo la cuenta, esto acá, la 2, también escribiéndolo así, bueno, haciendo la cuenta, ¿no? ¿Está bien? La parte, esta de acá es esto de acá explícitamente, que lo escribimos L'1, bueno, omega 1 y 1, derivamos, queda I1, la derivada de omega 1 respecto al tiempo. Y este de acá, bueno, que hay que hacer el producto vectorial este, ¿no? Bueno, haciendo esas cosas, las derivadas y el producto vectorial, igualando eso al torque este corregido, su componente sobre los ejes principales, ¿no? Sólido. Bueno, tendríamos estas ecuaciones de evolución. Fíjense que ya son ecuaciones dinámicas, me dicen cómo están cambiando las componentes del vector de velocidad angular de rotación, pero considerando sus componentes referidas al cuerpo, ¿no? Fíjense que son ecuaciones son válidas en el sistema inercial, ¿no? S. ¿Está bien? Pero bueno, me están diciendo cómo cambian las componentes en el sistema fijo al cuerpo. ¿Está bien? Bueno, eso es esencialmente lo que habíamos visto. Entonces, la idea, digamos, de la clase de hoy es analizar con cuidado, un poco usando estas ecuaciones y un poco usando otras cosas, digamos, cómo se movería un sólido que no estuviera sobre el que no actuara ningún tipo de fuerza, un sólido libre. ¿Está bien? Flotando en el espacio, por ejemplo. O fíjense, si uno, lo que habíamos comentado también la clase pasada, ¿no? Si uno mira estas ecuaciones, lo que aparece a la derecha es el torque corregido, ¿está bien? Ese torque corregido que era el torque efectivamente aplicado externo, menos esto, no con la fuerza total externa como si estuviera aplicada en el centro de masa. ¿Está bien? Bueno, fíjense que, por ejemplo, si el torque externo fuera debido, por ejemplo, al peso nada más, o sea, si el cuerpo estuviera cayendo ¿no? en un campo gravitatorio uniforme, entonces, bueno, el peso sería la única fuerza externa y, por supuesto, está aplicada en el centro de masa. ¿Está bien? Entonces, bueno, si es uniforme el campo gravitatorio. Entonces, esto se cancela exactamente con esto y el K' cero, ¿no? Entonces, aún, digamos, en el caso de un sólido cayendo, siendo acelerado, digamos, su centro de masa en el sistema inercial, digamos, eh, estos torques corregidos son cero, y bueno, la ecuación de evolución de esto es la misma que sería si no hubiera ninguna fuerza aplicada, estrictamente, ¿no? Si fueran cero cada uno de ellos por separado, estas dos cosas, ¿no? Entonces, bueno, esas ecuaciones valen de igual manera en todos los casos. Bueno, en el caso totalmente libre o en el caso del sólido cayendo, ¿no?
en lo que observaría uno si tirara un sólido al aire, ¿no? Y viera cómo se mueve cuando está moviéndose libremente, cayendo, ¿no? Subiendo, bajando, pero cayendo. Bueno. Entonces, bueno, para ver un poquito lo que decimos acá, ¿no? El movimiento del cuerpo sólido libre. En este caso, bueno, lo que estamos diciendo acá es estrictamente libre, no hay ninguna fuerza aplicada. ¿Está bien? Entonces, bueno, eh, por supuesto, digamos, si el centro de masa en ese caso se mueve con velocidad constante, ¿no? Entonces, digamos, uno lo puede usar como un sistema inercial apropiado, ¿está bien? Y considerar el movimiento visto del centro de masa. La velocidad, por supuesto, es cero en ese sistema y la energía cinética es toda pura de rotación, ¿no es cierto? ¿Está bien? Si lo escribimos en términos de los ejes principales, ¿está bien? Usamos los ejes principales para escribir todos los vectores y tensores, sus componentes, bueno, la expresión de la energía cinética simplemente está, ¿no? Recuerdan que en general, digamos, es un medio del el omega considerado como vector columna, ¿no? El omega traspuesto, producto por la matriz de inercia, producto por el vector omega, ¿no? O sea, omega traspuesto y omega sería, ¿no? En general. Bueno, obviamente cuando es expresado en los términos de los ejes principales, la matriz de diagonal y bueno, la forma es esta, ¿no? Bueno, el mismo sistema, el momento angular, bueno, corresponde solo al intrínseco, ¿no? ¿Está bien? O el de Pink, que de nuevo, componentes del sistema angular serían estas, ¿no? Las subcomponentes. Entonces, bueno, acá tenemos las expresiones de los dos objetos que habíamos visto en la clase pasada, ¿no? En ese caso. Fíjense que, viendo las expresiones de ambos, que ahí está una relación entre ellos, ¿no? El producto escalar de L por omega nos produce esencialmente lo que está en el paréntesis de acá, ¿no? O sea, falta el 1 medio, ¿no? 1 medio de L por omega es la energía cinética. Es una relación útil que vamos a usar después, ¿está bien? Y entonces, otra cosa que, digamos, lo importante que vemos acá rápido es esto, ¿no? Fíjense la expresión de la energía cinética. Si si lo que hacemos es, pasamos dividiendo el T acá y distribuimos, ¿no? El T y el 1 medio. Acá nos quedaría esto acá igual a 1. Y fíjense, nos quedaría de esta manera, ¿no? Omega 1 cuadrado dividido 2T dividido eso sobre I1, ¿no? Paso el I1 dividiendo el denominador. ¿Está bien? Hago esto. Lo mismo con las otras. Fíjense, me quedaría esta expresión que tiene toda la pinta de la ecuación de un elipsoide, ¿no? Con ejes principales, que serían la raíz, ¿no? De lo que aparece en un denominador, sería la forma canónica, ¿no? De la ecuación de un elipsoide. Bueno, obviamente, acá la variable es la velocidad angular, entonces sería, si quieren, un elipsoide en un espacio de ejes de velocidad angular, que miden velocidad angular, ¿no? Cada uno de los ejes, ¿no? Lo llamamos a los ejes, lo denoté así simplemente para mostrar que estos omega 1 son los ejes, ¿no? Los que tienen el sombrerito arriba. ¿Está bien? Mientras que omega 1, omega 2 y omega 3 son las componentes de la velocidad angular que tiene el sólido, ¿no? En un instante cualquiera. ¿Está bien? Entonces, bueno, geométricamente, ¿no? Una construcción puramente geométrica. Uno dice, bueno, si considero un espacio de ejes que son velocidades angulares, omega 1, omega 2 y omega 3, este eje me mide la velocidad angular en la componente 1, lo correspondiente con las otras. Entonces, bueno, digamos, la velocidad angular que tiene el sólido, que además tiene velocidad angular omega con componentes omega 1, omega 2 y omega 3 y energía cinética T, ¿está bien? La velocidad angular que le corresponde en este espacio de ejes omega, ¿está bien? El vector estará sobre un elipsoide, ¿no? Digamos, la punta del vector omega estará sobre un elipsoide que tiene
esta ecuación. ¿Está bien? O sea, lo que me está diciendo esto, ¿no? La componente del vector tiene que satisfacer esta ecuación. El movimiento particular que estoy considerando tiene esta componente de omega y tiene esta particular energía cinética, ¿no? Que es constante. Entonces, bueno, al elipsoide este dado por esta ecuación con estos semiejes, se lo denomina el elipsoide de inercia. ¿Mm? En realidad, este elipsoide de inercia, después hay una construcción análoga que también a veces se lo llama elipsoide de inercia, ese otro, pero bueno, es nomenclatura, digamos, no tiene ninguna particularidad especial, ¿no? Bueno, eso por un lado. Entonces está clara la interpretación, ¿no? El vector omega, esté donde esté, digamos, cualesquiera fueran sus componentes, tiene que satisfacer esta ecuación. ¿Eh? O sea que en el espacio de ejes omega, el vector, la punta, si quieren, del vector, tiene que estar apoyada en algún punto del elipsoide, descrito en general por esto, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, digamos que definimos esta función de las coordenadas en ese espacio, ¿no? Acá, justamente, estas son las coordenadas en el espacio de velocidad angular. ¿No? Definimos esta función, que si esta función la evaluamos en la velocidad angular verdadera que tiene el sólido, ¿eh? Nos tiene que dar 1, ¿no? Es la que define el elipsoide. Está acá, ¿está bien? Eso por un lado. Por otro lado, si uno le hace las derivadas, ¿no? Por ejemplo, de f de omega 1, obviamente la derivada es esta, ¿no? ¿Okay? Entonces fíjense que esta derivada, la derivada de la función esta respecto de la componente 1, cuando yo la evalúo, digamos, la velocidad angular correcta, en el omega del cuerpo, o sea, pongo acá omega 1, el valor del omega 1, fíjense que acá me aparece el L1, y 1 por omega 1 es el L1, ¿no? La componente sobre el eje 1 del momento angular. ¿Está bien? Bueno, dividido la energía cinética es una constante. ¿Está bien? Entonces, fíjense, si yo ahora, digamos, lo que hago es tomar el gradiente de esta, ¿no? O sea, componente 1 derivada de omega 1, etcétera, componente 2 derivada de omega 2, tomo ese gradiente y lo evalúo en el omega del cuerpo. Fíjense que lo que tengo es, o sea que el gradiente de esta función, evaluado en el omega del cuerpo, me da el vector L dividido la energía cinética, ¿no? ¿Ok? Pero bueno, justamente sabemos que L es un vector constante. ¿Bien? Y T es una constante, o sea que el gradiente de esta función evaluada en la velocidad angular, cualquiera fuera ella, la que tiene el cuerpo en cualquier instante, me da una constante. ¿Eh? Eso por un lado. Y por otro lado, geométricamente, si yo justamente tengo esta sería la ecuación de la superficie, ¿no? Cuando esto lo evalúo en la velocidad angular, me da la superficie elipsoide. ¿Eh? Me da una superficie en el espacio de 3 dimensiones. ¿Está bien? Bueno, ustedes saben, ¿no? Que si a la función esta, a la función que define esa superficie en general, uno le toma el gradiente, ¿está bien? El evaluado sobre la superficie, ¿no? El vector gradiente es perpendicular, ¿no? Al plano tangente que pasa por ahí. ¿Está bien? ¿Ok? O sea que, digamos, el gradiente de esta función evaluada en el omega real me da un vector que es perpendicular a la superficie en ese punto, en el punto que yo lo evalúo. ¿Está bien? Entonces, las dos cosas juntas, ¿no? El hecho de que este gradiente, por un lado, me define un plano tangente al elipsoide, ¿no? En el punto que esté en ese momento, ¿no? Que le corresponda a la velocidad angular en el punto. Recuerdan, ¿no? La velocidad angular está en algún punto del elipsoide y en general puede estar cambiando, sus componentes están cambiando,
O sea, el vector está cambiando, pero siempre el vector está apoyado, digamos, su punta está apoyada sobre el elipsoide, ¿no? ¿Está bien? Bueno, cualquiera sea el punto donde que está en contacto, ¿no? Del vector omega, digamos, con el elipsoide, por ahí pasa, digamos, un plano tangente, ¿está bien? Definido por el gradiente, ¿no? De la función esta que me define el vector normal a ese plano. Y ese, bueno, y el vector tangente a ese plano normal no es otra cosa que el momento angular dividido la energía cinética, que es una constante. O sea que considerado en el espacio, ¿no? El espacio ese que estamos considerando nosotros, el, ese plano está fijo en el espacio. ¿Está bien? O sea, tenemos lo que consideramos entonces es un plano que está fijo en el espacio, que tiene ese plano es tangente al punto del elipsoide, ¿no? Que le corresponde a la velocidad angular del cuerpo en ese instante. ¿Está bien? Entonces, fíjense, obviamente, como en principio, como general, digamos, la velocidad angular está cambiando, moviéndose, digamos, sobre la superficie del elipsoide, y el plano que corresponde al punto de contacto con el elipsoide es un plano fijo. Lo que está pasando, ¿qué es? Que el elipsoide se está moviendo, está cambiando, instante a instante está cambiando en general el punto de contacto que tiene con ese plano fijo. ¿Está bien? O sea, lo que está haciendo el elipsoide es moverse, digamos, rotando, digamos, si quieren, apoyado en ese plano fijo, al espacio. ¿Está bien? Ahora vemos un poquito un ejemplo, pero... Entonces, fíjense, esta construcción, digamos, geométrica me está diciendo que hay un plano fijo en el espacio, digamos, que estamos usando en nuestro sistema de referencia, ¿no? El sistema inercial, el centro de masa en particular, ¿no? Habíamos considerado. Un plano fijo en el espacio sobre el cual, digamos, se mueve con un punto de contacto siempre el sólido, el elipsoide de inercia que corresponde al cuerpo. ¿Está bien? ¿Y cómo se mueve? Bueno, obviamente tiene el punto de contacto, y fíjense que el punto de contacto es justamente el punto que corresponde a la velocidad angular, ¿no? El vector velocidad angular. No sé si uno se imagina el vector velocidad angular que va desde el centro del elipsoide hasta su superficie, digamos, la cola del vector apoyada en el centro del elipsoide digamos, la cabeza, digamos, la flecha sobre el elipsoide. ¿Está bien? Ese es el punto que corresponde al punto de contacto instantáneo en ese momento con el plano. Creo que acá hay esto, ¿no? Por ejemplo, tenemos un plano fijo en el espacio, ¿no? Tenemos el elipsoide que en un instante dado, cuando el omega es tal que, bueno, que este es el punto que está en contacto con el punto elipsoide que está en contacto con el plano. ¿Está bien? Entonces fíjense que justamente el cuerpo, como lo que está haciendo es rotar alrededor de este eje, el punto de contacto es un punto fijo, instantáneamente. Acá está visto de costado, ¿no? Es un punto fijo. Eso quiere decir, bueno, que lo que está haciendo el elipsoide es rotar sobre el plano, digamos, sin deslizar. Este punto está instantáneamente en reposo. ¿eh? Entonces, bueno, esa es una condición muy fuerte. El movimiento, a medida que el omega está cambiando, digamos, ¿ok? Lo que está haciendo es produciendo una rotación de este elipsoide de inercia, si lo digamos con un objeto, ¿está bien? Que rueda con la omega con este punto de contacto fijo, ¿no? Sin deslizar. ¿Está bien? Entonces, bueno, justamente a medida que va cambiando, rodando y va presentando distintos puntos de contacto sobre el plano, bueno, va evolucionando, digamos, el movimiento del elipsoide. Pero justamente el elipsoide, fíjense, el elipsoide este está fijo al cuerpo, ¿está bien? Fíjense las componentes omega 1, omega 2 y omega 3, en realidad están
están hablando de las componentes 1, 2 y 3 del omega sobre el cuerpo. O sea que estos corresponden con los ejes 1, 2 y 3 del sistema fijo del cuerpo. ¿Está bien? ¿Ok? O sea, imagínense que este fuera el x1, x2, x3, este es el omega instantáneo. Bueno, si yo proyecto, ¿está bien? Tengo la componente omega 1, omega 2 y omega 3. ¿Eh? Bueno, pero fíjense, pero la condición que dijimos recién, de que el sólido este está siempre con un punto, está rodando, digamos, sin deslizar sobre un plano fijo, ¿m? No es la única condición, hay una condición más que habíamos visto antes. ¿No recuerdan la relación que había entre el producto escalar con omega por L me daba un medio de energía cinética? Bueno, en realidad me da dos veces la energía cinética, ¿no? O sea, la energía cinética la podéis escribir como un medio de omega escalar L. Bueno, pero fíjense, lo vemos, bueno, se ve acá más fácil, ¿no? En esta. La distancia del centro del elipsoide al plano, ¿eh? Esta distancia de acá, fíjense que sería la distancia, digo, en el espacio de omega, ¿no? Si mido distancias, mido en lugar de medir centímetros o metros, estoy midiendo velocidades angulares, ¿no? ¿Está bien? Bueno, la distancia esta, fíjense que sería la proyección de omega sobre L, ¿no? O sea, omega producto escalar con el versor L, ¿no? O sea, el módulo de L sobre L. Lo que está acá. Esto sería esta distancia de acá, ¿no? Pero fíjense que obviamente es una constante, ¿no? Es 2t sobre el módulo de L, los dos son constantes. O sea que otra condición en la dinámica de este objeto es que la distancia del centro elipsoide al plano siempre se mantiene constante. ¿Mm? O sea, por más que no solo rueda sin deslizar, ¿no? Con el omega que le corresponde el, el elipsoide, sino que además tiene que hacerlo de manera tal que la distancia se mantenga constante. La distancia del centro del elipsoide al plano. ¿Está bien? Entonces, bueno, esas son las condiciones son tan fuertes que me dice inmediatamente cuál es el movimiento del sólido, ¿no? ¿Está bien? Imagínense, por ejemplo, que el elipsoide este, ¿no? Que en este momento está en estas condiciones, ¿no? Por supuesto, el elipsoide en general tiene los tres ejes principales, sus ejes son distintos, ¿no? Por eso es un elipsoide, ¿no? ¿Está bien? Bueno, elipsoide porque es en tres dimensiones, pero quiero decir que los ejes son distintos. O sea, por ejemplo, si estamos viendo el elipsoide en este momento, ¿no? Supongamos, ¿no? que este fuera, que, que uno de acá fuera el eje principal, que este fuera omega 1, por ejemplo. ¿Eh? Entonces este sería, de acá a acá sería el semieje que corresponde al omega 1. Este de acá, este semieje de acá es el que le corresponde al omega 3. Bueno, y habrá otro semieje, en este caso que estaría perpendicular, el omega 2, ¿no? ¿Está bien? Bueno, por ejemplo, entonces fíjense que si son distintos los semiejes, por ejemplo, si el semieje 1 y 2 son distintos, fíjense cuando esto gira, la sección que estamos viendo cambia, ¿no? Se achica o se agranda, dependiendo cómo sea el semieje, el 2 respecto al 1, ¿no? Entonces fíjense que si cuando esto rota alrededor de omega, ¿no? Y empieza a mostrar, digamos, el otro, el eje 1, digamos, se va para atrás y el 2 se viene para adelante, ¿no? ¿Está bien? Bueno, se corre para el costado, ¿no? Que está saliendo del plano, ahora, bueno, se corre. Fíjense, entonces la sección que vemos se cambia, se achica o se agranda, se ensancha o se angosta, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, fíjense que si el elipsoide siguiera girando con la misma inclinación que tiene acá, en este instante, ¿está bien? Por ejemplo, si el semieje 2 fuera mayor que el 1, cuando se produce este giro, aparecería un elipsoide más ancho. Entonces, si la distancia esta fuera, si la inclinación del vector angular, omega, fuera constante, la distancia del centro se aumentaría, ¿no? Tendríamos la misma inclinación, pero ahora a un centro más grande. ¿Está bien? Sería por acá.
Entonces, eso no cumpliría con la condición de la distancia fija. Entonces, ¿qué tiene que hacer el elipsoide para mantener fija la distancia? En ese caso, se tiene que inclinar. ¿Eh? Entonces, digamos, si los ejes 1 y 2 acá se fueran distintos, por ejemplo, entonces a la vez que rota, digamos, el elipsoide se tiene que inclinar para arriba o para abajo, ¿no? Tiene que hacer esto. Siempre para la condición de mantener la distancia constante. Fíjense que si el elipsoide fuera de revolución alrededor del eje 3, ¿eh? ¿Está bien? A pesar de que esté rotando, siempre va a presentar la misma forma, ¿no? La sección que estamos viendo va a ser la misma. Entonces se va a cumplir automáticamente que no tiene que inclinarse el omega para mantener la distancia fija al plano. ¿Está bien? Entonces, bueno, fíjense que eso me dice inmediatamente que, ¿no?, la rotación de este tipo de un sólido de revolución mantiene la inclinación del omega respecto del helio. ¿Eh? Obviamente va cambiando la orientación, ¿no?, del omega, pero siempre con el mismo ángulo respecto del eje helio, perpendicular, ¿no?, al plano. ¿Está bien? Bueno, esta construcción geométrica que me dice cómo se mueve el sólido, porque obviamente a cada sólido le asigno su elipsoide de inercia, ¿está bien? Y obviamente el elipsoide se mueve junto con el sólido, o el sólido junto con el elipsoide. O sea, esto me interpreta cualitativamente, bueno, y cuantitativamente también, puedo hacer las cuentas, me interpreta cómo se mueve el sólido, ¿no? Libre de fuerzas. ¿Eh? Esta construcción es la que se llama la construcción de Poinsot, ¿eh?, que habíamos visto recién ahí. Esta, ¿no? La construcción de Poinsot. Bueno. Bueno, creo que acá tengo alguna. Ah, sí. Hay miles de estas cosas en internet, no van a encontrar. ¿Lo ven? Ahí tienen una animación, ¿no?, de cómo sería el movimiento este, ¿no? Con el rotando sin deslizar sobre un plano fijo, que es el plano. Y bueno, ahí no se ve todavía demasiado. El elipsoide es un elipsoide que no es de revolución, ¿no? Son distintos los tres ejes, ¿eh? Entonces tiene que inclinarse. Ahí tal vez no se ve mucho, ¿no? Pero fíjense que siempre mantiene la distancia del centro fija, ¿no? Pero para hacer eso, el elipsoide tiene que inclinarse. O sea, son distintos. Los puntos de contacto del elipsoide con el plano son distintos. Fíjense, el dibujo en rojo ahí aparecería el dibujo de los puntos de contacto entre el elipsoide y el plano, dibujado sobre el elipsoide, ¿no? ¿Está bien? Fíjense que va cambiando, ¿no?, la distancia sobre el eje 3, digamos, sería el eje largo, ¿no? ¿Eh? Bueno, esa figura roja que está es lo que se llama la poloide, lo que dibuja el punto de contacto sobre el elipsoide. Bueno, y propiamente el dibujo del punto de contacto sobre el plano, lo que estaría en verde ahí, se llama la erpoloide, ¿eh?, la erpolodia. ¿Está bien? Lo van a ver con esos nombres. Pero bueno, fíjense que si el sólido fuera de revolución, la poloide, digamos, o el dibujo sobre el elipsoide, fíjense que sería un círculo, ¿no? ¿Está bien? En lugar de ser un elipsoide así aplastado, fuera de revolución. ¿Alguna duda? Díganme, por favor. Pero ¿qué clase de objeto sería si fuera un elipsoide de revolución? Por ejemplo, ahí ese objeto justamente no puede tener simetría de un elipsoide de revolución, pero ¿qué objeto podría tenerla, por ejemplo? Bueno, acá lo que te está dibujando esto en el medio, este es un objeto como el sólido que está dibujado acá es ese. Son Sí, una sí, especie de sí, dos sí. cilindros. Ah, está bien. Bueno, cualquier objeto,
cualquier objeto que fuera simétrico de revolución. claro. No importa Y la si es, forma que tuviera. ¿Eh? claro. Y si es una esfera, Ah, no, si es una esfera, bueno, sí, son sería los un tres punto. iguales. No, sería claro, sí, sí, exactamente. Ah, ok. Claro, Sí. justamente el omega y el L ahí coincidirían en una esfera. Claro, sí, sí. Estaría pegado el omega con el L, sí. Y Qué estaría, loco, sí, ¿no? qué Pero, loco. pero eso es lo que tiene bueno la construcción esta, ¿no? Porque da muchas ideas sobre... Claro, sí, sí. Yo estaba como pensando cómo era el movimiento, pero esta como gráfico me lo dejó clarísimo. Ah, bueno. No, está bueno, está lleno de estas cosas en internet. Hay cosas, me parece. Bueno, está bien. Entonces, bueno, esta es la así denominada construcción de Poisson, ¿no? Hay una construcción también que es muy similar y que tiene también asociado un elipsoide, que también es útil para otras cosas, que es esta otra representación geométrica, que es esta de acá, ¿no? En lugar de usar un espacio, digamos, de velocidad angular, usamos un espacio de momento angular, cuyos ejes miden L1, L2 y L3, ¿no? Por supuesto, igual que en el otro caso, son ejes que son paralelos o coinciden con los ejes 1, 2 y 3, ¿no? Del sistema fijo al cuerpo, simplemente que estamos midiendo otra cosa, en lugar de medir distancia, estamos midiendo sobre ellos momento angular, ¿no? Entonces, bueno, fíjense, por un lado, simplemente, ¿no? Si uno toma el módulo de L, obviamente es esta expresión, ¿no? Y en el caso que estamos considerando el sólido libre, obviamente este objeto constante. ¿Mm? O sea, fíjense de nuevo que en el espacio este particular, esto lo que me está definiendo es una esfera de radio módulo L, ¿no? ¿Está bien? Y por otro lado, la expresión que teníamos de la energía cinética, ¿no? Que era un medio, ¿no? De I1 omega 1 cuadrado más I2 omega 2 cuadrado más I3 omega 3 cuadrado. ¿Está bien? Pero bueno, como I1 por omega es L1, el omega lo puedo escribir como L1 sobre I1. Entonces, el omega 1 L1 lo escribo como L1 sobre I1 por L1, o sea, L1 cuadrado sobre I1. Y lo mismo con nosotros. Bueno, el medio lo pongo acá. Entonces, fíjense que tengo dos representaciones geométricas en estas condiciones. Esto es una constante, obviamente, igual que esta. Entonces, fíjense que en términos del L, tengo dos representaciones geométricas. El L tiene que cumplir esto, ¿no? Sus componentes tienen que cumplir esto. El vector L tiene que simultáneamente el vector, su punta, digamos, estar apoyada sobre una esfera de radio L y además sobre un elipsoide con semieje, bueno, paso dividiendo el 2t acá, con semiejes raíz de 2t y 1, raíz de 2t y 2, raíz de 2t y 3. ¿Está bien? Entonces, bueno, en otras palabras, el movimiento del vector L tiene que darse sobre la intersección de esta esfera con este elipsoide. ¿Está bien? Entonces, bueno, si yo, dado el valor de L y dado el valor de la energía cinética, bueno, puedo calcular el elipsoide y la esfera, ver cuál es la zona de digamos, la línea, digamos, sobre la que se intersectan. ¿Está bien? Bueno, y yo sé que el vector L tiene que estar sobre esa intersección. ¿Mm? Bueno, que efectivamente hay intersecciones entre estos objetos, se ve rápidamente, ¿no? Porque, por ejemplo, si estoy considerando, no sé, el semieje ¿no? Al cuadrado, ¿no? El, el semieje 1 al cuadrado sería este, ¿no? 2t y 1. Qué bueno, que lo puedo escribir así, el 2t es este, si multiplico, ¿no? Por I1 me daría esta expresión, ¿está bien? Escribiendo, ¿no? Otra vez escribiendo de nuevo el 2t como I1 omega 1 cuadrado más I2 omega 2 cuadrado más I3 omega 3 cuadrado. Bueno, multiplico por I1 me da esto, ¿no? ¿Está bien?
Bueno, pero fíjense que, digamos, si considero esta ordenación de momentos de inercia, llamo I1 al más grande, I2 al intermedio, y 3 al más chico, ¿está bien? O sea, en otras palabras, este semieje sería el más grande del elipsoide, ¿está bien? Fíjense que, bueno, se cumple esta relación, ¿no? Si reemplazo, si, en vez- si, si acá en lugar de I1 pongo I2, y acá en lugar de I1 pongo I3, voy a tener un objeto que es más chico en general, ¿no? Pero bueno, pero este objeto acá no es otra cosa que el módulo de L al cuadrado, ¿no? Y 1 omega 1 es L1, ¿eh? Entonces, L1 cuadrado, L2 cuadrado. Entonces fíjense que el semieje mayor es más grande que el radio de la esfera, ¿eh? Bueno, y lo mismo, si me fijo en el semieje menor, el 2t y 3, semieje al cuadrado, digamos, hago lo mismo. ¿Mm? Me quedaría ahí 1 y 3, y 2 y 3, y 3 cuadrado, omega 3 cuadrado. Bueno, ese objeto, fíjense que si yo reemplazo en los otros, reemplazo, ¿no? El I3 por I2 y el I3 por I1, eh, me queda este objeto que va a ser más chico que el original, ¿eh? O sea que 2t por I3 es más chico que L cuadrado. O sea, entonces siempre hay intersección, ¿no? O sea, el semieje mayor del elipsoide es mayor que L y el más chico es menor. Entonces siempre hay intersección entre la esfera y el elipsoide. ¿Está bien? Eso creo que tengo un poquito mejor dibujado acá. Acá, ¿no? Bueno. Bueno, acá está hecha de nuevo la construcción, ¿no? Bueno, acá en particular está representado un objeto, digamos, común que tiene que cumplir esta condición, ¿no? Si uno elige los ejes principales de esta manera, ¿está bien? Se cumple esta condición, ¿no? Recuerden, alrededor del eje 1, el I1 me está diciendo cómo está distribuida la masa alrededor del eje 1. Y fíjense, ¿no? Que cuanto más alejada esté la masa, ¿no? Del eje 1, mayor es su distancia al cuadrado, mayor es el momento de inercia, ¿no? Entonces, bueno, claramente la distribución de masa que está en forma más alejada del eje, de uno de los ejes es esta, del eje 1, ¿no? Fíjense que si yo me fijo alrededor del eje 3, la masa está mucho más cercana, ¿no? ¿Está bien? Este es el lado intermedio y este es el lado más chico, ¿no? Entonces, bueno, claramente este tiene un momento de inercia más grande. Alrededor del eje, bueno, y alrededor del eje 3 es más chico, ¿no? Y por supuesto acá el intermedio, ¿está bien? Se cumple esta condición. Entonces, bueno, acá lo que decía recién, ¿no? La deducción es. Los ejes principales, bueno, es así, y la energía cinética se puede escribir así. Intersección, la condición de la esfera esta de radio L y el elipsoide este de semieje. La raíz de esto acá. ¿Está bien? Bueno, y lo que estaba acá de nuevo. Pero bueno, acá simplemente. O sea, acá se vería un poquito, ¿no? Imagínense, ¿no? Acá en el espacio de L's, de nuevo lo llamo a los ejes, los llamo con el moñito, ¿no? Para no confundir con el verdadero valor del L, las componentes del L, ¿verdad? ¿Está bien? Fíjense, ¿no? Acá sería una. Acá está visto desde con el, ¿no? Visto con el L1 saliendo del plano. Bueno, visto un poquito en perspectiva, sería así. Esta sería la esfera, ¿está bien? Y este elipsoide, ¿no? ¿Está bien? Dibujado sería una cosa así. Entonces, fíjense, la intersección sería la línea esta de acá. Entonces, uno sabe que el L también va a estar apoyado, va a seguir, digamos, la cabeza del L al moverse, digamos, al estar cambiando sus componentes 1, 2 y 3, sigue la línea esta, ¿no? ¿Está bien? Acá hay otra representación, ¿no? Fíjense que acá, imagínenselo, ¿no? Bueno, acá está los ejes 1, 2 y 3, no importa, digamos, pensémoslo, ¿no? Que son L1, L2 y L3 lo mismo, ¿no? Fíjense, el L, el vector L, estaría moviéndose sobre esta línea acá, ¿no?
que no es un círculo, es una cosa más complicada, pero bueno, se parece. Pero fíjense entonces, eso me está diciendo que el L en estas condiciones sería un L que es muy parecido. Imagínense que esto fuera muy chiquito, ¿no? O sea que el L, la esfera esta fuera muy cercana al semieje 3. ¿Eh? El radio L fuera muy cercano al semieje 3. Pues, o sea, esto sería una línea muy cercana al eje X3. Pero fíjense, el L estaría esencialmente sobre el eje 3, tendría componente prácticamente sobre el eje 3, ¿no? Obviamente, si fuera exactamente el L correspondiera con el semieje 3, ¿está bien? Ahí en ese caso sería un punto la intersección. Entonces, todo el L estaría sobre el eje 3. ¿Eh? Lo cual es obvio, ¿no? Si, por la construcción esta, ¿no? Si, si, si el L solo tiene componente 3, ¿eh? Si el L solo tiene componente 3, bueno, el módulo L es L3, el módulo L3, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, y además se cumple esto, ¿no? Bueno, esto acá, esto no está. L3 al cuadrado sobre 2 I3 igual a 1. ¿Está bien? O sea que el semieje este coincide con L3. ¿Eh? Obviamente, ¿no? Entonces, en ese punto. Pero bueno, sí. Entonces, digamos, esta representación de acá sería una representación en la cual el L está muy cercano al eje 3. ¿Eh? Acá sí. Entonces, bueno, sería una representación así. Acá tenemos otra donde, al revés, está más cercano el L es más cercano al semieje 1. ¿Está bien? Recuerden, el semieje 1 siempre es mayor que el radio de la esfera, que L. Y acá el semieje 3 siempre es más chico que el radio de la esfera, ¿no? Por eso la corta por acá. Por eso es distinto el corte cuando, digamos, cuando estamos sobre el 1 o el 3. Entonces, fíjense de nuevo, cuando estamos sobre el eje 1, cuando el L está muy cercano al eje 1, el movimiento sería así, ¿no? Con el L inclinado sobre el eje 1, pero siguiendo esta curva acá. ¿Está bien? Bueno, ¿y qué pasa con el 2? El 2 es más complicado. Bueno, en ese caso, si el L estuviera, si el semieje 2 estuviera muy cercano al L, ¿está bien? Entonces, bueno, tenemos una intersección que es mucho más complicada. ¿Está bien? Y si uno la dibuja, sería una cosa así. ¿Está bien? Imagínenselo, ¿no? Acá la intersección está. A ver, creo que se ve mejor acá, ¿no? Así, bueno, acá hay una general, ¿no? Cómo serían en general las distintas intersecciones de acuerdo a cómo sea el L, ¿no? Y la energía cinética. ¿Eh? ¿Está bien? Acá tenemos, digamos, estos dibujos de acá serían las intersecciones, digamos, entre el elipsoide y la esfera cuando el L está muy inclinado sobre el eje 3, ¿no? Estas curvas de acá sería el movimiento cuando el L está muy inclinado sobre el eje 1. ¿Está bien? Pero fíjense, cuando el L es muy parecido al semieje 2, ahora las líneas, digamos, por las que se mueve son estas de acá. ¿Eh? Son estas muy, digamos, donde el vector, digamos, recorre se aparta mucho del eje 2. ¿Está bien? Se aleja del eje 2, no está siempre cercano al eje 2 como con el caso del 3 y el 1 pasa. ¿Está bien? Bueno, simplemente por la condición de que ¿no? Este eje 2 es el intermedio. Acá justo la esfera siempre es un poquito más grande que el 3 y un poquito más chica que el 1, pero con el 2 es intermedio, o sea que puede estar pasando de un lado para el otro, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, el movimiento, la intersección
el L, digamos, en su movimiento, se aleja del eje 2. O sea, que si estaba cercano, en algún momento está cercano al eje 2, por acá, por ejemplo. ¿Eh? Después, bueno, a medida que evoluciona, se aleja. Entonces, bueno, fíjense que eso me está hablando un poquito de cómo sería la estabilidad, ¿no?, del movimiento. Cuando el sólido está rotando esencialmente alrededor del eje 3 o alrededor del eje 1, ¿está bien? Cualquier, digamos, perturbación a ese movimiento lo que hace esencialmente es hacerlo rotar cercano al eje 3 o cercano al eje 1, ¿no? En cada uno de los casos. En cambio, si originalmente uno pone a rotar el cuerpo, de manera que no que todo el L estuviera en la dirección del eje 2, bueno, cualquier perturbación me lo saca rápidamente de esa dirección. O sea que esa rotación alrededor del eje intermedio, que tiene momento de inercia intermedio entre los otros dos, es inestable. ¿Mm? Fíjense, eso me está hablando un poco de la estabilidad. Entonces, las condiciones. Bueno, ahí está, ¿no?, la demostración que decía. El movimiento limitado, digamos, alrededor del eje 3 o bueno. Bueno, y a ver, ¿cómo podemos ver esa estabilidad? A ver si tengo acá, ¿no? Acá o acá, no me acuerdo. Sí, no, acá. Quedó claro, entonces, perdón, la construcción está geométrica también con el L en lugar de con el omega. Fíjense que los dos nos dan informaciones diferentes, ¿no? O más nos dan de maneras diferentes. Si bien finalmente uno podría reconstruir el movimiento a partir de ellas, unas son más útiles para una cosa y otras para otra, ¿no? La de Poinsot para ver cómo sería el movimiento, el posible cabeceo, ¿no?, del movimiento cuando el elipsoide no es de revolución. Y este nos muestra un poquito la estabilidad. ¿Eh? Bueno, fíjense, lo podemos, hagamos ahora un poquito de cuentas, ¿no? Usando las ecuaciones que habíamos visto de Euler original. Las últimas de la clase pasada, bueno, las que repasamos hoy. Vamos a ver eso, vamos a considerar la estabilidad de la rotación. Por ejemplo, cuando está rotando alrededor, muy cercano a alguno de los ejes, ¿no? Por ejemplo, imaginémonos que el omega es esencialmente alrededor del eje 1. Tiene pequeñas componentes alrededor de los otros dos ejes, pero esencialmente la componente de omega está sobre el eje 1. ¿Está bien? O sea, llamamos que el omega 1 sería un omega 0 grande más una perturbación. Estará cambiando en el tiempo. Bueno, y también tendrán perturbaciones en los componentes 2 y 3, también cambiando en el tiempo, ¿no? Siempre con el ordenamiento este, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos? Si vamos a las ecuaciones de Euler, ¿está bien? ¿Recuerdan las ecuaciones? Las ecuaciones de Euler están acá. De nuevo, o por supuesto, para el sólido libre estos son 0, los lados del lado de la derecha. Fíjense, si nos quedamos ahora, hacemos el desarrollo de estas ecuaciones a orden 1 en las perturbaciones, en los épsilon. Recuerden, ¿no? Épsilon, omega 2 y omega 3 eran perturbaciones, eran épsilon, ¿no? Épsilon 2 y épsilon 3. O sea, fíjense que esto ya es de orden cuadrático, ¿no? Y acá, bueno, el omega 0 es una constante, acá aparecerá la derivada de epsilon 1 respecto a t. Entonces, fíjense, la primera ecuación me dice, si lo desarrollo al orden 1, ¿no?, que simplemente que I1 por epsilon 1 de t es 0. O sea, epsilon 1 es constante. Con respecto a las otras, bueno, acá me aparecerá epsilon 2, la derivada de epsilon 2 respecto al tiempo. Acá aparecerá omega 1 por omega 3. Omega 3 es un epsilon, o sea, ya es orden 1. Entonces el omega 1 lo considero al orden 0, ¿no? Para quedarme solo al orden 1. Entonces sería epsilon 3 por omega 0. Y 2 derivada de epsilon 2 de t, omega 0 por epsilon 3 por esto igual a 0. Bueno, y lo mismo con este último, ¿no? Epsilon 2 por omega 0
y 3 derivada de epsilon 3 respecto al tiempo, ¿no? Es lo que está acá, ¿no? Estas serían las ecuaciones linealizadas. Entonces, bueno, epsilon 1 es una constante, ¿está bien? Lo que ya hemos dicho. Y acá, fíjense, en estas dos ecuaciones, ¿está bien? Si, por ejemplo, no sé, tomo cualquiera de ellas, derivo, por ejemplo, esta la derivo, ¿eh? Respecto al tiempo, me queda la derivada segunda de epsilon 3, y acá, bueno, aparece la derivada primera, y la derivada primera la reemplazo por lo que saco de acá, lo que deduzco de acá. Entonces, fíjense que me quedaría una ecuación como esta acá, ¿no? Derivada segunda de epsilon 3, bueno, esta constante por omega 0. Bueno, y si hago lo mismo, derivo estas dos del tiempo, bueno, porque es la derivada de acá y reemplazo de epsilon 3 de t por lo que me dice la segunda, bueno, obviamente tengo otras ecuaciones. Fíjense que quedan ecuaciones similares, ¿no? Para los dos, ¿no? Y con el mismo factor, el factor que multiplica epsilon 2 a epsilon 3 es el mismo, ¿no? Es omega 0 al cuadrado por esto, ¿no? Pero fíjense que son ecuaciones de oscilador armónico, ¿no? ¿Está bien? Me está diciendo que las componentes 2 y 3, que son pequeñas, ¿no? De la velocidad angular, oscilan armónicamente con la frecuencia, bueno, la raíz cuadrada de esto, ¿no? Con esta frecuencia omega 1. ¿Okay? Entonces, bueno, justamente como son oscilaciones armónicas con esta frecuencia, quiere decir que estas cosas se mantienen pequeñas, ¿no? ¿Eh? O sea, las perturbaciones siguen siendo pequeñas, varían proporcionales ¿no? a senos o cosenos de omega 1 por t. ¿Está bien? Dada una amplitud en algún caso, bueno, se va a mantener pequeño. Bueno, ¿por qué digo que esta es una frecuencia real? Bueno, porque esto que multiplica al omega 0 cuadrado es positivo, ¿no? Por el ordenamiento que teníamos de el I1 mayor que el de todos, así que I1 menos I2, I1 menos I3 es positivo, ¿no? Así que esto es positivo. Bueno, si uno hace lo propio con, con las rotaciones, por ejemplo, alrededor del eje más chico, del eje que le corresponde el momento de inercia más chico, ¿está bien? La ecuación que queda, bueno, lo equivalente sería que el epsilon 3 sería constante, ¿está bien? Y las ecuaciones para el epsilon 1 y el epsilon 2, ¿está bien? Serían equivalentes a esta. Hacemos la misma deducciones, ¿no? Linealizamos las ecuaciones de Euler, ¿está bien? Como tenemos acá, ¿no? Por ejemplo, si ahora decimos que la rotación es alrededor esencialmente de omega 3, perdón, del eje 3, o sea, omega 3 es omega 0 más un epsilon 3, y 1 y 2 son epsilon 1, epsilon 2, ¿está bien? Bueno, obviamente, epsilon 1, epsilon 2 es de orden 2, entonces, bueno, lo que decía, ¿no? Epsilon 3 es constante. Bueno, y de nuevo, acá me aparecerá omega 0, epsilon, perdón, omega 0, epsilon 1, omega 0, epsilon 2, ¿sí? Derivada de epsilon 1, derivada de epsilon 2. Bueno, y de nuevo, si hago la misma operación que hice antes para quedarme, hago la derivada segunda y reemplazo la primera por la otra ecuación, bueno, me queda que el omega 3 sería de esta manera, ¿no? Lo que aparecería multiplicando acá, a la ecuación, bueno, esta sería igual, pero ahora lo que aparece multiplicando acá sería esto. Que de nuevo es positivo, ¿no? Porque el 3 es el más chico. Esto es negativo y esto también es negativo. El producto es positivo, entonces, bueno, esta frecuencia de nuevo es real, ¿eh? Entonces, la solución de una ecuación de esta armónica con este objeto positivo me da otra vez una solución armónica, ¿no? Entonces, de nuevo, lo que habíamos visto con la construcción. Es una oscilación pequeña, que siempre se mantiene pequeña a medida que transcurre el tiempo.
Bueno, por supuesto, cuando hacemos lo mismo con alrededor del eje 2, ¿eh? Decimos que el omega 2 es un omega 0 más epsilon 2, y omega 1 y omega 3 son epsilon 1, epsilon 3. Bueno, de nuevo, bueno, epsilon 2 será constante, pero cuando voy acá y acá, las ecuaciones que me quedan, omega 0, epsilon 3, omega 0, epsilon 1, ¿eh? Derivada de epsilon 3 de t, derivada de epsilon 1 de t. Bueno, cuando hago lo propio, elimino, haciendo la derivada respecto al tiempo de una de ellas y reemplazando la otra, me queda una ecuación de este estilo. Lo que me queda multiplicando acá sería esta la ecuación, ¿no? Para 1 y 3. Fíjense, el objeto que me queda multiplicando, ahora sí es negativo, ¿no? Porque este de acá es negativo y este de acá es positivo. Entonces, bueno, al ser esto negativo, el movimiento es una exponencial, ¿no? En lugar de ser una armónica. O sea, que quiere decir que a medida que transcurre el tiempo, digamos, la amplitud de 1 y 3 va creciendo. ¿Está bien? Ya no se mantiene en pequeño. Obviamente, como la aproximación es lineal, cuando ellos crecen demasiado, entonces ya no sigue valiendo las ecuaciones. Pero bueno, en la aproximación lineal, el movimiento tiende a hacerse más grande, ¿no? ¿Está bien? Obviamente, estas son exponenciales, es una EVA segunda, ¿no? La exponencial puede ser creciente o decreciente, ¿no? Tenemos las dos soluciones. Una condición inicial genérica en realidad es una superposición de las dos. Entonces, si bien hay una que decae con el tiempo, hay otra que crece con el tiempo, ¿no? ¿Está bien? Entonces, sí. Entonces, bueno, esto me está diciendo la estabilidad lineal, ¿no? Estamos analizando de forma lineal del movimiento alrededor de los ejes. Bueno, acá lo que se comenta es lo mismo que lo que habíamos visto antes, ¿no? Visto con la construcción en el espacio L, la estabilidad. ¿Está bien? Bueno, si quieren es una primera aplicación de las ecuaciones de Euler, ¿no? El estudio de estabilidad en ese sentido. Bueno, el ejemplo típico del movimiento la estabilidad de este movimiento es el borrador, ¿no? Cuando uno usa el pizarrón y el borrador, justamente el objeto característico es este, ¿no? Que tiene los tres momentos de inercia distintos, ¿eh? Tiene el borrador. Entonces, bueno, claramente cuando está girando esencialmente alrededor del eje 1, el movimiento es estable, lo mismo se está girando alrededor del eje 3, pero cuando se hace girar alrededor del eje 2, el movimiento empieza a apartarse, ¿no? No sé, el wobbling, ¿no? Se dice en inglés, es como empieza a oscilar, apartándose rápidamente del movimiento alrededor del eje 2. Bueno, pueden hacer el experimento con algo parecido. Bueno, para ahora, digamos, en principio, de esta manera, analizamos el movimiento con las dos construcciones, ¿no? Analizamos un poquito cómo sería el movimiento de un sólido que tiene los tres ejes distintos, ¿no? Los tres momentos de inercia distintos. Bueno, ¿qué pasa con el caso usual de un sólido que sea de revolución, ¿no? O sea, que tenga dos de ellos iguales. Consideremos, por ejemplo, este caso, ¿no? Llamamos 3 al más chico, ¿no? ¿Está bien? Entonces llamamos al eje principal 3 aquel alrededor del cual la masa está más cercana, distribuida de forma más cercana, ¿no? Y bueno, los otros dos serán el 1 y 2, bueno, obviamente serán más grandes, son iguales, más grandes que 3, ¿está bien? El elipsoide sería así, pero sería revolución alrededor del eje 3, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, consideremos su movimiento usando las ecuaciones de Euler, ¿no? Fíjense acá, podemos ya considerar este objeto
como que está, por ejemplo, cayendo libremente la gravedad. ¿Está bien? Por ejemplo, ¿no? El K' es 0 sería. Uno tiraría al aire, por ejemplo, una botella, ¿no? Girando, lo tira al aire y reproduciría el movimiento. Una botella, ¿no? Que tiene simetría en revolución. Entonces, el movimiento se reproduciría, es el que se describe a continuación, ¿no? Con esta situación. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos la descripción? Bueno, si escribimos las ecuaciones de Euler, ¿eh? Fíjense, las ecuaciones de Euler me dicen inmediatamente, por ejemplo, que el omega 3 es constante. ¿No? Porque acá aparecería, lo que aparecería acá sería la diferencia entre 1 y 2, ¿no? Lo que aparece en la tercera ecuación. Por ser de revolución son iguales, entonces queda simplemente esta relación. Omega 3 es constante. Fíjense una cosa, eso que sea omega 3 constante, bueno, omega 3 como lo puedo escribir como L3 sobre I3, ¿no? Recuerdan, cada componente L en ejes principales era el I por el omega correspondiente. O sea, puedo escribirlo así. Fíjense, me está diciendo esto, ¿no? Que L3 sobre I3 es constante. Pero, fíjense, ¿no? Si elijo, por ejemplo, el vector angular L en la dirección de Z, ¿está bien? El L es constante. Recuerda, porque estamos considerando el centro de masa y no hay torque, ¿no? Entonces, fíjense, la componente 3 del L, este sería el ángulo de θ de Euler, ¿no? El ángulo de Euler entre el eje 3 y el eje Z, si consideramos, ¿no? Es la dirección de Z, bueno. Entonces, fíjense, este sería el ángulo de Euler, entonces la componente L3, que es L coseno θ, sería constante. Lo que está diciendo esto. L coseno θ, bueno, y 3 por supuesto no es constante, así que esto es constante. Como este L es constante, lo que está diciendo es que el ángulo θ es constante, ¿no? O sea que la inclinación no respecto del L del ipsoide es constante. ¿Está bien? O sea, lo que está haciendo es mover, precediendo alrededor del eje Z, del L, ¿está bien? Con inclinación constante. Fíjense que esto ya me lo decía, ¿no? La construcción de Poinsot. Si el elipsoide era de revolución, no necesita, para mantener la distancia al plano de contacto constante, no tenía que inclinarse, ¿no? Mantenía siempre la misma, no tenía que cambiar su inclinación. Bueno, acá lo vemos si quieren con las ecuaciones de Euler, ¿no? Para el caso de particular más simple, ¿no? La revolución. ¿Está bien? Entonces, bueno, fíjense, ¿no? Entonces, omega 3 es constante. Entonces, bueno, lo que me aparece acá, esta es la constante esta. Entonces, fíjense que en ese caso, entonces, las ecuaciones son ecuaciones lineales acopladas para los omega 1 y omega 2, ¿no? Si yo defino, no sé, este objeto acá, ¿no? Que es omega 3 por I1 menos I3 sobre 1, que es una constante, lo llamo omega 0, ¿no? Positivo, ¿no? Como el I1 mayor que I3, elijo este como omega 0. Fíjense, ¿no? Acá me queda de omega 2 más omega 0, omega 1 igual 0. Pero acá me aparece, fíjense, me cambia el signo, ¿no? Me aparece menos omega 0. Me aparece I3 menos I1 en lugar de I1. Entonces acá aparece menos omega 0. Entonces nos quedan las ecuaciones estas, ¿no? Tienen este par de ecuaciones acopladas para I1 y 2. Que bueno, para resolverla, bueno, uno podría derivar una y reemplazar en la otra, como hicimos antes, pero bueno, es mejor definir, ¿no? Este objeto complejo, parte real omega 1, parte imaginaria omega 2. ¿eh? Entonces, por ejemplo, si multiplico la segunda por la unidad imaginaria y se la sumo a la primera, acá me aparece la derivada de W respecto al tiempo. ¿Está bien?
Y acá, bueno, acá me aparece, acá multipliqué esta por I1, por I digo. Entonces fíjense, me aparece I omega 1 menos omega 2, que no es otra cosa que I por W. ¿Eh? O sea, las dos ecuaciones reales escritas como una ecuación compleja se puede escribir así, ¿no? Entonces, bueno, la solución es inmediata, omega es de esta forma, es complejo. Pero bueno, si por ejemplo en t igual 0 se elige omega 0 real, o si elegimos el tiempo 0 para que en t0 sea el omega real, sea omega 0 real, bueno, fíjense, esa sería la forma, ¿no?, de las soluciones. Omega 1 y omega 2 sería de esta manera. O sea, fíjense que omega 1 y omega 2 están cambiando de forma armónica con esta frecuencia omega 0, ¿no? Que si uno usa la relación anterior, que dice, bueno, omega 3 era L coseno tita sobre I3, en plaza acá, bueno, queda en términos de estos momentos de inercia del L, o sea, de las magnitudes que uno en realidad mide, si quiere, no considera la constante L, ¿no? Y el ángulo de esta inclinación. Tiene que ver con eso. ¿Está bien? Pero bueno, fíjense que esto me está diciendo cómo están cambiando las componentes de omega o del L, ¿no? Simplemente integrar por los i correspondientes para tener el L, y 1 por esto me da el L1, ¿no? Y 2 por esto L2, bueno. Pero fíjense que eso como son componentes sobre el sistema móvil, no me está diciendo muy claramente lo que está pasando cuando lo observo, ¿no?, del sistema fijo al espacio, ¿no? Lo que está haciendo en el sistema este, ¿no?, donde tengo el z fijo en el espacio, coincidiendo con el vector L. ¿Eh? Y esto está cambiando, y por supuesto los ejes 1, 2 y 3 están cambiando, ¿no? El eje 3 siempre mantiene la misma inclinación respecto del eje Z, pero está precediendo alrededor del eje Z. Y el eje 1 y 2, bueno, están cambiando todo el tiempo, ¿no? Se están inclinando. Están saliendo del plano que está dibujado en este momento, ¿no? Por ejemplo. Entonces, obviamente, las componentes omega 1 y omega 2 estén cambiando, bueno, eh, no me dice instantáneamente cómo es el movimiento, ¿no? Sí, más o menos lo podemos imaginar, ¿no? ¿Eh? Justamente, ¿no? Como el, el L3 es constante, ¿está bien? La inclinación está constante, ¿está bien? Claramente el eje 3 no puede inclinarse respecto a Z, o sea, a lo sumo tiene que estar moviéndose alrededor de Z, ¿no? ¿Está bien? Y el omega está siendo llevado, ¿no?, junto con el objeto, ¿está bien? Siempre manteniendo la misma inclinación, sería siempre teniendo el mismo omega 3, ¿eh? ¿Está bien? Entonces, claramente, fíjense, las componentes 1 y 2 del omega están cambiando. ¿Por qué? Porque los ejes están girando. Entonces, la proyección sobre ellos, 1 y 2 del omega, que siempre está, digamos, en el plano X3L, si bien el X3 está girando, siempre está en ese plano, bueno, la proyección de omega sobre 1 y 2 está cambiando de acuerdo a como decía la ecuación, ¿no? Con ese coseno de omega 0t. O sea que este omega 0 me está dando cierta... lo que me está diciendo, me está hablando del giro alrededor de este ángulo, de este eje, ¿no? Que me está cambiando la proyección de omega sobre 1 y 2. Bueno, eso es lo que uno más o menos deduce así, viendo esto rápido, pero también lo puede ver, ¿no?, de las digamos, de las transformaciones, ¿no?, que tenemos, ¿no? O lo podemos ver, fíjense, ¿no? Esta sería la construcción, ¿no? En términos, bueno, de los ángulos de Euler, ¿no? Esta sería la posición instantánea del eje 3. Este es el L y Z que coinciden. La inclinación que sabemos que es constante. ¿Está bien? Entonces, fíjese si la proyección sobre el plano este, ¿no?,
el plano perpendicular a 3. ¿Está bien? Sería esta, por ejemplo, la LL. Entonces, bueno, ¿qué componentes tiene? Bueno, de acuerdo a los valores instantáneos de los ángulos que tiene en ese momento, es bastante fácil, ¿no? Porque, digamos, la proyección está sobre el plano este, que por supuesto perpendicular a 3, ¿no? El eje 3 y el eje este de nodo son perpendiculares. La proyección de este plano, digamos, que contiene al 3 sobre este plano de acá, es perpendicular a la línea de nodos. ¿Está bien? Entonces, digamos, el ángulo que hay, por ejemplo, si en el instante dado el eje 1 tiene el ángulo psi, recuerda, el ángulo psi se mide entre la línea de nodos y el eje 1, instantáneo. Entonces, bueno, la proyección sobre 1, bueno, el total este es 90, y esto de acá es la diferencia, ¿no? 90 menos psi. La proyección sobre 1, bueno, y sobre 2 será la complementaria, ¿no? Entonces, bueno, uno, por ejemplo, tiene que las componentes del L instantáneamente, ¿no? En los tres ejes, sería esta, ¿no? ¿Ok? L1, L2 y L3. Fíjense, ¿no? Acá, si estamos viendo L1 y L2, fíjense que estamos viendo también omega 1 y omega 2, ¿no? Simplemente hay un factor constante de diferencia, el I1, ¿no? I1 acá y I2 acá. Entonces, claramente, ¿no? Las componentes 1 y 2 tienen que ver instantáneamente con el valor instantáneo que tiene el ángulo psi. Pero bueno, justamente el ángulo psi está cambiando por la rotación alrededor del eje 3, ¿no? El psi punto, justamente. Entonces, bueno, la variación de psi, o sea, el psi punto, tendría que ser el omega 0 que vimos recién, ¿no? Que me decía cómo estaban cambiando las componentes de omega 1 y omega 2, sus proyecciones sobre el eje 1 y 2, ¿no? Están cambiando por psi. Bueno, fíjense, si quieren, se ve también muy rápido de esta construcción. No, por ejemplo, este sería el dibujo instantáneo. Por ejemplo, si elijo en ese momento el eje 1 en el plano este, ¿no? Pensemos que estamos en el plano del dibujo, donde tenemos a L, a X3 están en el mismo plano. Siempre lo podemos elegir así. Y bueno, y en ese momento elegimos el X1 también en el mismo plano. Sería el caso genérico este. ¿Está bien? Donde, bueno, donde el psi sería pi sobre 2. Sería la posición instantánea que psi es pi sobre 2. Nada más, pero bueno. No importa, siempre lo podemos elegir en un instante. Total, como es de revolución, el eje X1 lo podemos elegir en un momento dado donde queremos. Después seguirá evolucionando, pero en ese momento lo elegimos donde queremos. ¿Está bien? Bueno, entonces, directamente, ¿no? Por construcción, el L3 es L coseno tita y el L1 es L seno tita, ¿no? A su vez, L1 es I1 omega 1 y L3 omega 3, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos, digamos, las componentes omega 1 y omega 3, en ese instante. Bueno, omega 3, por supuesto, vale siempre lo mismo. Omega 1 vale en ese momento, pero después va cambiando con la evolución del psi, ¿no? Es lo que tenemos escrito acá, básicamente. Cuando psi es pi sobre 2, bueno, es L seno tita. ¿Está bien? Bueno, pero veamos pero justamente, acá justamente como el tita es constante, no tenemos tita puntos. O sea, cuando consideramos las velocidades angulares, ¿no? En términos de los ángulos, la variación de los ángulos de Euler, fíjense que tenemos esencialmente solo dos velocidades angulares. Tenemos el cambio de phi, el phi punto, en la dirección z, y el cambio de psi, alrededor del eje 3, el psi punto. O sea, las únicas dos velocidades angulares que hay son el phi punto y el psi punto. Entonces el phi tiene que ser, el omega, perdón, es la suma de esa vectorial, ¿no?
Sería esta de acá. ¿Ok? Entonces, bueno, esta sería la proyección, ¿no es cierto? ¿Está bien? Fíjense que el phi punto, ¿está bien? El omega 1, si quieren, la proyección del omega ahora sobre 1, sobre esta, ¿no? ¿Está bien? Hay que hacer esta proyección, ¿no? Todo esto acá, así. Y nos quedamos con esta componente. Bueno, es igual, fíjense, es la proyección de omega sobre el eje 1, el omega 1 este de acá. Fíjense que si sigo la línea, ¿no? No es otra cosa que el phi punto proyectado sobre el eje 1. ¿Eh? ¿Está bien? Y el phi punto proyectado por el eje 1 sería, bueno, phi punto por el coseno de este ángulo, que no es otra cosa que el seno de este ángulo, o sea, el seno de θ, ¿no? Entonces, phi punto por el seno de θ, ¿está bien? Me da el omega 1. ¿Mm? O sea, que es o sea, omega 1 que es, ¿bien? Que sabíamos que era L seno θ sobre 1. En ese momento, ¿no? Cuando tenemos el eje 1 en el mismo plano que Z y 3, ¿está bien? Bueno, y por otro lado, bueno, el omega 3 ya sabemos lo que era, ¿no? ¿Qué es el omega 3? El omega 3 tiene la contribución fíjense, la contribución del psi punto y la contribución del phi punto, su proyección sobre 3. O sea, phi punto coseno θ. O sea, omega 3 es psi punto más phi punto coseno θ. ¿Eh? Entonces, bueno, por este por el lado de las proyecciones esta, ¿no? Y por las proyecciones del omega, digamos. Por las proyecciones del L habíamos visto esta cosa de acá atrás, de esta de acá arriba, ¿no? Entonces, bueno, omega 1 por estas proyecciones sería L seno θ sobre 1, omega 3 L coseno θ sobre I3, mientras que por estas proyecciones que vimos recién, omega 1 es phi punto seno θ y omega 3 psi punto más phi punto coseno θ. Bueno, si volamos las dos, tenemos estas relaciones. Entonces fíjense que de acá sacamos, por ejemplo, cuánto vale phi punto, ¿no? Phi punto es L sobre I1 y psi punto, bueno, lo despejo acá, ¿no? Paso para el otro lado. Psi punto es reemplazando lo que es phi punto y pasando por el otro lado, bueno, me queda. ¿Eh? Fíjense, bueno, esto es lo que ya sabíamos, ¿no? Este es el omega 0. ¿Está bien? Lo que hemos deducido antes que era el omega 0. Acá, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, si quieren, esto me conceptualiza y me cuantifica también cómo es el movimiento, ¿no? El sólido libre, pero de revolución, ¿no? Es más sencillo, no cabecea, solo precede alrededor del L, ¿está bien? A la vez que rota sobre el eje 3. Entonces, lo que me está diciendo esto, ¿no? Tiene un phi punto y tiene un psi punto. Ambos constantes, ¿eh? Y además cuantificados en esta condición, ¿no? El phi punto es L sobre el componente 1, ¿no? Del momento de inercia. Bueno, el simétrico, y 1 y 2, es lo mismo. ¿Está bien? Y el psi punto, esta expresión, ¿no? Es el omega 0, si quieren. ¿Está bien? ¿Está claro? Entonces, fíjense que esta es una, ¿no? Obviamente es una composición no ortogonal, ¿no? Del omega. No estoy dando componentes ortogonales, omega 1 y omega 3, por ejemplo. Estoy dando componentes no ortogonales, phi punto y psi punto, ¿no? Cuidado. O sea, cuando interpreto el movimiento como un movimiento de precesión alrededor del eje del L, digamos, ¿eh? Más un movimiento de rotación alrededor del 3, estoy diciendo eso en ese sentido, que hay una precesión, un phi punto y hay un psi punto. Cuidado, obviamente el psi punto no es el omega 3.
como dice el omega, la velocidad de la... No, pues, falta todavía, como es no ortogonal, falta la proyección del phi punto también, que tiene componente sobre 3. Contribuye a la rotación sobre 3 también esta parte de la posición. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Queda claro más o menos lo que quiero decir? Conceptualmente lo conceptualizo como una rotación alrededor del L más una rotación alrededor del 3. Pero cuidado, la rotación alrededor del 3 no es la componente de omega sobre 3, no es omega 3. Es lo que estoy llamando el psi punto. En esa conceptualización de la superposición de la precesión más la rotación alrededor del 3. ¿No? Sí. Bueno, ¿alguna duda que quieran consultar o inquietud o lo quieran? No, estuvo todo bastante claro. Ah, bueno, me alegro. Ahora me voy a buscar un montón de GIFs para verlo, el Ah, movimiento. eso. No, y también hagan experimentos, de verdad, no digitales, digamos. Tiren una botella de plástico, ¿no? Al aire, ¿está bien? Y hagan rotando y vean cómo es el movimiento, ¿no? Que no cabecea, y de nuevo usen un objeto que no tenga que no sea de revolución y vean ahí el cabeceo. ¿No? Sobre todo cuando gira alrededor del eje intermedio. Ahí tiene un cabeceo muy pronunciado. Hablando del eje intermedio, Mm. yo tenía una duda. Yo me acuerdo que había un experimento con, creo que era una llave en el espacio que se daba vuelta de forma rara, que era como un giro medio raro que hacía en el eje intermedio. Es porque es inestable, ¿no? O Claro, exacto, sea, que se exactamente. da vuelta y empieza a girar de otra forma, al revés, hasta que vuelve a darse vuelta. Ah, ok, Sí, claro, claro, sí. Me parecía, exactamente o eso. sea, ok, Sí, sí. ok. Genial, gracias. No, por nada, sí, justamente eso, sí. Sí, creo que es como la misma figura que vimos en el ejemplito, ¿no? Claro, en la Sí, sí, intersección de los dos. pero, claro, pero girando en el eje intermedio. Es muy inesperado, ¿no? Pero bueno, eso es lo que nos aclara justamente estas construcciones de Poinçon y la otra, la geometría.